Checo Pérez entró a un hogar de ancianos solo para hacer una visita, pero terminó llorando al escuchar la historia de uno de los abuelos. Nadie esperaba esa conexión. La brisa cálida de Guadalajara acariciaba las calles polvorientas cuando Sergio Michel Pérez Mendoza, conocido por el mundo como Checo Pérez, decidió regresar a su tierra natal. El rugido de los motores, los flashes de las cámaras y el frenesí de las pistas de Fórmula 1 habían llenado su vida durante años. Pero algo en su interior lo empujaba a reconectar con sus raíces. No era un viaje planeado con fanfarrias ni reflectores. Checo anhelaba algo más íntimo, un reencuentro con el lugar que lo vio crecer, con las memorias de su infancia que aún resonaban en su corazón. Al bajar del avión, el aroma a tortillas recién hechas y el eco de las risas de los niños jugando en las plazas lo envolvieron como un abrazo olvidado. Su rostro, siempre iluminado por una sonrisa humilde, se relajó al pisar las calles empedradas que alguna vez recorrió descalzo. Después de saludar a su familia y compartir un pozole casero con sus tíos, Checo se reunió con un grupo de amigos de la infancia en una pequeña cantina del centro. Entre cervezas frías y anécdotas de travesuras juveniles, uno de ellos, Miguel, mencionó un hogar de ancianos en las afueras de la ciudad. «Checo, los abuelos de ahí te idolatran», dijo con entusiasmo, golpeando la mesa de madera. «Siempre están hablando de tus carreras, pegando recortes de periódicos en las paredes. Imagínate lo que sería si los visitaras». La idea encendió algo en Checo. Había enfrentado circuitos imposibles y vencido rivales feroces. Pero imaginar a esos ancianos, con sus ojos llenos de historias, celebrando sus triunfos desde un rincón olvidado, lo conmovió de una manera que no esperaba. «Vamos mañana», respondió, con un brillo de determinación en la mirada. No necesitaba más que su presencia para llevar un poco de alegría a esas almas. Esa noche, en la casa de su infancia, Checo se sentó en el porche, contemplando un cielo tachonado de estrellas. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «Nunca olvides de dónde vienes, mijo. La vida siempre te trae de vuelta a casa». Mientras el canto de los grillos llenaba el silencio, sintió una extraña inquietud, como si el destino estuviera a punto de revelarle algo inesperado. No podía imaginar que al día siguiente, lo que comenzó como un gesto de bondad se transformaría en un encuentro que cambiaría su vida para siempre. El sol de la mañana pintaba de dorado los campos cuando Checo llegó al hogar de ancianos. Vestía sencillo, una camiseta blanca, jeans gastados y una gorra que apenas ocultaba su rostro reconocible. No había cámaras ni equipo de prensa, solo él, con las manos en los bolsillos y el corazón abierto. Al cruzar la entrada, el aroma a café recién colado y el murmullo de voces suaves lo recibieron. Ancianos descansaban en el patio, algunos en sillas de ruedas, otros paseando lentamente bajo los árboles. Sus rostros, surcados por arrugas, parecían guardar secretos de décadas pasadas. Checo se detuvo, observándolos con una mezcla de respeto y curiosidad. Había algo en esas miradas, una profundidad que solo los años podían tallar. Una enfermera, al reconocerlo, dejó caer una bandeja de metal con un estruendo. «Es Checo Pérez», exclamó, cubriendo su boca con las manos. Los ancianos giraron lentamente, algunos confundidos, otros con los ojos encendidos de emoción. Una mujer diminuta, con el cabello plateado recogido en un moño, se llevó una mano temblorosa al pecho. «Es él, el corredor», susurró, como si temiera despertar de un sueño. Checo, con su característica calidez, se acercó y tomó una silla. «No es un sueño, doña Carmen.
Vine a pasar un rato con ustedes, dijo, su voz suave pero firme. El patio se llenó de susurros y aplausos tímidos. Algunos ancianos comenzaron a tararear el himno mexicano. Otros sacaban fotos amarillentas de revistas donde Checo aparecía con su casco rojo. Sentado entre ellos, Checo empezó a compartir historias de sus carreras. El rugido de Mónaco, la tensión en Silverstone, la gloria en México. Los ancianos escuchaban embelesados, sus rostros iluminados como si viajaran con él por las pistas del mundo. Pero mientras hablaba, notó a un hombre en una esquina del patio, apartado del grupo. Era mayor, con el rostro curtido como cuero viejo y mechones blancos que contrastaban con su piel morena. No aplaudía, no sonreía. Solo lo observaba con una intensidad que hizo que Checo sintiera un escalofrío. Había algo en esos ojos. Algo que no era simple admiración, sino un reconocimiento profundo, casi inquietante. Intrigado, Checo decidió acercarse, sin saber que ese encuentro estaba a punto de desenterrar un secreto enterrado en el pasado. Checo Pérez caminó con pasos lentos hacia el anciano que lo observaba desde la esquina del patio. El bullicio de los demás residentes, sus risas y murmullos, se desvaneció en un eco lejano. Checo Pérez entró a un hogar de ancianos solo para hacer una visita, pero terminó llorando al escuchar la historia de uno de los abuelos. Nadie esperaba esa conexión. La brisa cálida de Guadalajara acariciaba las calles polvorientas cuando Sergio Michel Pérez Mendoza, conocido por el mundo como Checo Pérez, decidió regresar a su tierra natal. El rugido de los motores, los flashes de las cámaras y el frenesí de las pistas de Fórmula 1 habían llenado su vida durante años. Pero algo en su interior lo empujaba a reconectar con sus raíces. No era un viaje planeado con fanfarrias ni reflectores. Checo anhelaba algo más íntimo, un reencuentro con el lugar que lo vio crecer, con las memorias de su infancia que aún resonaban en su corazón. Al bajar del avión, el aroma a tortillas recién hechas y el eco de las risas de los niños jugando en las plazas lo envolvieron como un abrazo olvidado. Su rostro, siempre iluminado por una sonrisa humilde, se relajó al pisar las calles empedradas que alguna vez recorrió descalzo. Después de saludar a su familia y compartir un pozole casero con sus tíos, Checo se reunió con un grupo de amigos de la infancia en una pequeña cantina del centro. Entre cervezas frías y anécdotas de travesuras juveniles, uno de ellos, Miguel, mencionó un hogar de ancianos en las afueras de la ciudad. «Checo, los abuelos de ahí te idolatran», dijo con entusiasmo, golpeando la mesa de madera. «Siempre están hablando de tus carreras, pegando recortes de periódicos en las paredes. Imagínate lo que sería si los visitaras». La idea encendió algo en Checo. Había enfrentado circuitos imposibles y vencido rivales feroces. Pero imaginar a esos ancianos, con sus ojos llenos de historias, celebrando sus triunfos desde un rincón olvidado, lo conmovió de una manera que no esperaba. «Vamos mañana», respondió, con un brillo de determinación en la mirada. No necesitaba más que su presencia para llevar un poco de alegría a esas almas. Esa noche, en la casa de su infancia, Checo se sentó en el porche, contemplando un cielo tachonado de estrellas. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «Nunca olvides de dónde vienes, mijo. La vida siempre te trae de vuelta a casa». Mientras el canto de los grillos llenaba el silencio, sintió una extraña inquietud, como si el destino estuviera a punto de revelarle algo inesperado. No podía imaginar que al día siguiente, lo que comenzó como un gesto de bondad se transformaría en un encuentro que cambiaría su vida para siempre. El sol de la mañana
Pintaba de dorado los campos cuando Checo llegó al hogar de ancianos. Vestía sencillo, una camiseta blanca, jeans gastados y una gorra que apenas ocultaba su rostro reconocible. No había cámaras ni equipo de prensa, solo él, con las manos en los bolsillos y el corazón abierto. Al cruzar la entrada, el aroma a café recién colado y el murmullo de voces suaves lo recibieron. Ancianos descansaban en el patio, algunos en sillas de ruedas, otros paseando lentamente bajo los árboles. Sus rostros, surcados por arrugas, parecían guardar secretos de décadas pasadas. Checo se detuvo, observándolos con una mezcla de respeto y curiosidad. Había algo en esas miradas, una profundidad que solo los años podían tallar. Una enfermera, al reconocerlo, dejó caer una bandeja de metal con un estruendo. «Es Checo Pérez», exclamó, cubriendo su boca con las manos. Los ancianos giraron lentamente, algunos confundidos, otros con los ojos encendidos de emoción. Una mujer diminuta, con el cabello plateado recogido en un moño, se llevó una mano temblorosa al pecho. «Es él, el corredor», susurró, como si temiera despertar de un sueño. Checo, con su característica calidez, se acercó y tomó una silla. «No es un sueño, doña Carmen. Vine a pasar un rato con ustedes», dijo, su voz suave pero firme. El patio se llenó de susurros y aplausos tímidos. Algunos ancianos comenzaron a tararear el himno mexicano. Otros sacaban fotos amarillentas de revistas donde Checo aparecía con su casco rojo. Sentado entre ellos, Checo empezó a compartir historias de sus carreras. El rugido de Mónaco, la tensión en Silverstone, la gloria en México. Los ancianos escuchaban embelesados, sus rostros iluminados como si viajaran con él por las pistas del mundo. Pero mientras hablaba, notó a un hombre en una esquina del patio, apartado del grupo. Era mayor, con el rostro curtido como cuero viejo y mechones blancos que contrastaban con su piel morena. No aplaudía, no sonreía. Solo lo observaba con una intensidad que hizo que Checo sintiera un escalofrío. Había algo en esos ojos. Algo que no era simple admiración, sino un reconocimiento profundo, casi inquietante. Intrigado, Checo decidió acercarse, sin saber que ese encuentro estaba a punto de desenterrar un secreto enterrado en el pasado. Checo Pérez caminó con pasos lentos hacia el anciano que lo observaba desde la esquina del patio. El bullicio de los demás residentes, sus risas y murmullos, se desvaneció en un eco lejano. Los demás ancianos, que habían estado observando desde la distancia, comenzaron a acercarse, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y emoción. Las enfermeras, con pañuelos en la mano, se secaban las lágrimas discretamente. Checo, aún sosteniendo la mano de don Esteban, sintió que el peso de sus logros en la Fórmula 1 palidecía ante la magnitud de este momento. No era la gloria de un podio, sino la humildad de un reencuentro lo que lo hacía sentir vivo. «Quiero hacer algo por usted», dijo de pronto, con una determinación que recordaba a la que mostraba en las pistas. «No sé cómo pagarle lo que hizo por mi familia, pero no voy a dejar que esto termine aquí». Don Esteban lo miró, sorprendido, y negó con suavidad. «No necesitas hacer nada, muchacho. Verte aquí, convertido en lo que eres, es más de lo que jamás soñé». Pero Checo, con esa terquedad que lo había llevado a vencer circuitos imposibles, negó con la cabeza. «No, don Esteban, usted nos dio un futuro. Ahora es mi turno». Se puso de pie, mirando a su alrededor, al patio lleno de ancianos que lo observaban con esperanza. Una idea comenzó a formarse en su mente, una que no solo honraría a don Esteban, sino que cambiaría la vida de todos en ese hogar. Pero antes de que pudiera hablar, una enfermera se acercó con una expresión extraña. «Señor Pérez, hay algo que debería saber sobre don Esteban»,
dijo en voz baja, lanzando una mirada nerviosa al anciano. Checo frunció el ceño, sintiendo que un nuevo misterio estaba a punto de desplegarse. El aire en el patio parecía más pesado ahora. La enfermera, una mujer joven con el cabello recogido en una trenza apretada, hablaba en susurros, como si temiera que las palabras escaparan más allá de Checo. Don Esteban no es solo un residente más, dijo, mirando de reojo al anciano, que ahora observaba las montañas con una serenidad inquietante. Lleva años aquí, pero nunca habla de su pasado. Lo que le contó es la primera vez que lo escucho abrirse así. Y hay algo más. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Hace unas semanas empezó a escribir algo. Un cuaderno lleno de nombres, fechas. Y el suyo estaba ahí, señor Pérez. No sabemos por qué. Checo sintió un escalofrío, como si una sombra invisible hubiera cruzado el patio. ¿Por qué su nombre estaría en un cuaderno? ¿Qué más escondía don Esteban? Volvió la mirada hacia el anciano, que ahora tarareaba una melodía suave, casi imperceptible. Había algo en él, una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que Checo sentía. Decidió no presionar, no aún. En cambio, se sentó de nuevo junto a don Esteban, fingiendo que la conversación con la enfermera no había sucedido. «Cuénteme más de esos días con mi padre», pidió, su voz cargada de una curiosidad que ahora tenía un filo de sospecha. Don Esteban sonrió, pero esta vez Checo notó un destello en sus ojos, algo que no pudo descifrar. «Éramos unos soñadores, tu padre y yo», comenzó el anciano, su voz tejiendo recuerdos con una precisión que parecía ensayada. «Pero había secretos, Sergio. Cosas que ni siquiera tu padre quiso contarte». Checo se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué secretos?», preguntó incapaz de contenerse. Don Esteban lo miró fijamente, y por un instante, el patio, los ancianos, el sol mismo, parecieron desvanecerse. «No todo lo que hicimos fue por bondad», dijo el anciano, su voz baja, casi un murmullo. «Tu padre y yo tomamos decisiones que nos persiguieron toda la vida». Antes de que Checo pudiera responder, don Esteban cerró los ojos, como si el peso de esas palabras lo hubiera agotado. «Vuelve mañana, muchacho. Hay cosas que necesitas saber, pero no aquí, no ahora». Checo, aturdido, asintió, sintiendo que el suelo bajo sus pies se había vuelto inestable. Al levantarse, su mirada se cruzó con la de la enfermera, que lo observaba desde la distancia, con una expresión que gritaba advertencia. Esa noche, de vuelta en la casa de su infancia, Checo no pudo dormir. Las palabras de don Esteban resonaban en su mente como un motor a máxima velocidad. Secretos, decisiones, su nombre en un cuaderno. ¿Quién era realmente este hombre que afirmaba haber sido el salvador de su familia? Y, más importante, ¿qué verdad estaba a punto de desenterrar? Mientras las estrellas brillaban en el cielo de Guadalajara, Checo supo que su visita al hogar de ancianos no había sido una casualidad. El destino lo había llevado allí por una razón, y estaba decidido a descubrirla, sin importar cuán oscura fuera. La noche envolvió Guadalajara en un manto de silencio, roto solo por el canto de los grillos y el lejano ladrido de un perro. Checo Pérez, sentado en el borde de la cama en la casa de su infancia, no podía apartar la mirada de la ventana. Las estrellas, que tantas veces le habían guiado en noches de reflexión tras una carrera, ahora parecían burlarse de él, escondiendo respuestas que necesitaba desesperadamente. Las palabras de don Esteban resonaban en su mente como un eco implacable. «No todo lo que hicimos fue por bondad. Tu padre y yo tomamos decisiones que nos persiguieron toda la vida». ¿Qué significaba eso?
¿Qué secretos podían haber compartido su padre, un hombre que siempre le pareció un pilar de integridad, y este anciano enigmático? Y, más inquietante aún, ¿por qué su nombre estaba escrito en un cuaderno que don Esteban guardaba como un tesoro? Checo se levantó, incapaz de quedarse quieto. Caminó hacia el comedor, donde una vieja foto de su familia colgaba en la pared. Allí estaba su padre, con su sonrisa firme y los ojos llenos de sueños. A su lado, su madre, joven y radiante, sostenía a un Checo pequeño, apenas un niño con un carrito de juguete en la mano. ¿Qué sabía ese niño de los sacrificios que sus padres hicieron? ¿Qué sabía del hombre que, según don Esteban, los salvó de la ruina? La enfermera había mencionado el cuaderno, y esa revelación seguía clavándose en su pecho como una espina. Decidió que no podía esperar más. Al día siguiente, volvería al hogar de ancianos, no solo para honrar su promesa de cuidar a don Esteban, sino para desenterrar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Ahora bien, ¿desde qué país nos estás viendo? Comenta aquí abajo y sigamos con esta historia que toca el alma. El amanecer trajo un cielo teñido de rosa y naranja, pero para Checo, la belleza del paisaje estaba empañada por una tensión que no lo abandonaba. Condujo hacia el hogar de ancianos con la misma determinación que mostraba en las pistas, aunque esta vez el circuito era su propio pasado. Al llegar, el patio estaba más tranquilo que el día anterior. Los ancianos, sentados en grupos pequeños, charlaban o leían periódicos desvaídos. La enfermera de la trenza, cuya advertencia aún resonaba en su cabeza, lo recibió con una sonrisa nerviosa. «Don Esteban está en su habitación», dijo, bajando la voz. «Pero tenga cuidado, señor Pérez. A veces dice cosas que no tienen sentido, cosas que asustan». Checo asintió, aunque sus palabras solo avivaron su curiosidad. ¿Qué podía ser tan perturbador como para inquietar a alguien que lidiaba con ancianos a diario? Caminó por un pasillo estrecho, donde el aroma a desinfectante se mezclaba con el de flores frescas que adornaban las mesas. La puerta de don Esteban estaba entreabierta. Checo llamó suavemente antes de entrar. El anciano estaba sentado junto a una ventana, con un cuaderno de tapas gastadas sobre su regazo. Al verlo, sus ojos se iluminaron, pero había algo más en su expresión. Una sombra de cansancio, como si hubiera estado esperando este momento durante demasiado tiempo. «Sabía que volverías, Sergio», dijo, su voz más débil que el día anterior. Checo tomó una silla y se sentó frente a él, sintiendo que el aire en la habitación era más pesado de lo normal. «No podía no venir, don Esteban. Necesito saber la verdad. Todo». El anciano suspiró, sus manos temblorosas acariciando el cuaderno como si fuera un relicario. «Antes de contarte, quiero que entiendas algo. Lo que hice por tu familia lo hice por amor, pero no todo en la vida es tan simple como parece». Hizo una pausa, y Checo notó que sus ojos se nublaban, no de lágrimas, sino de un peso que parecía aplastarlo. «Tu padre y yo no solo éramos amigos, éramos socios, en algo más que la fábrica de llantas». Checo frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. «¿Socios en qué?», preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Don Esteban miró por la ventana, como si buscara refugio en las montañas lejanas. «Hace muchos años, cuando las cosas se pusieron difíciles, no solo para tu familia, sino para muchos en Guadalajara, la desesperación nos llevó a lugares oscuros. Tu padre y yo trabajamos para un hombre, alguien poderoso, alguien que no aceptaba un no por respuesta». Checo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su padre, el hombre que le enseñó el valor del trabajo duro, involucrado en algo turbio. «¿Qué tipo de trabajo?», insistió,
su voz más firme de lo que sentía. El anciano cerró los ojos, como si las memorias fueran demasiado pesadas para sostenerlas. Éramos mensajeros, Sergio. Llevábamos paquetes, dinero, cosas que no preguntábamos qué eran. Nos pagaban bien y en esos tiempos eso era suficiente para mantener a nuestras familias. Pero tu padre, él no quería esa vida. Cuando tu madre quedó embarazada de ti, decidió salir, y yo lo ayudé a hacerlo. Checo se quedó inmóvil, procesando cada palabra. La imagen de su padre, siempre recto, siempre honorable, se fracturaba como un cristal. ¿Salir de qué?, preguntó, aunque la respuesta ya comenzaba a formarse en su mente. Don Esteban abrió el cuaderno, revelando páginas llenas de una letra temblorosa. Nombres, fechas, lugares. Y allí, en una página marcada con una cruz, estaba el nombre de Checo, junto al de su padre. Salir de un mundo donde una vez que entras, no te dejan ir tan fácil, dijo el anciano, su voz apenas un susurro. Los demás ancianos, que habían estado observando desde la distancia, comenzaron a acercarse, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y emoción. Las enfermeras, con pañuelos en la mano, se secaban las lágrimas discretamente. Checo, aún sosteniendo la mano de don Esteban, sintió que el peso de sus logros en la Fórmula 1 palidecía ante la magnitud de este momento. No era la gloria de un podio, sino la humildad de un reencuentro lo que lo hacía sentir vivo. «Quiero hacer algo por usted», dijo de pronto, con una determinación que recordaba a la que mostraba en las pistas. «No sé cómo pagarle lo que hizo por mi familia, pero no voy a dejar que esto termine aquí». Don Esteban lo miró, sorprendido, y negó con suavidad. «No necesitas hacer nada, muchacho. Verte aquí, convertido en lo que eres, es más de lo que jamás soñé». Pero Checo, con esa terquedad que lo había llevado a vencer circuitos imposibles, negó con la cabeza. «No, don Esteban. Usted nos dio un futuro. Ahora es mi turno». Se puso de pie, mirando a su alrededor, al patio lleno de ancianos que lo observaban con esperanza. Una idea comenzó a formarse en su mente, una que no solo honraría a don Esteban, sino que cambiaría la vida de todos en ese hogar. Pero antes de que pudiera hablar, una enfermera se acercó con una expresión extraña. «Señor Pérez, hay algo que debería saber sobre don Esteban», dijo en voz baja, lanzando una mirada nerviosa al anciano. Checo frunció el ceño, sintiendo que un nuevo misterio estaba a punto de desplegarse. El aire en el patio parecía más pesado ahora. La enfermera, una mujer joven con el cabello recogido en una trenza apretada, hablaba en susurros, como si temiera que las palabras escaparan más allá de Checo. «Don Esteban no es solo un residente más», dijo, mirando de reojo al anciano, que ahora observaba las montañas con una serenidad inquietante. «Lleva años aquí, pero nunca habla de su pasado. Lo que le contó es la primera vez que lo escucho abrirse así. Y hay algo más». Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Hace unas semanas empezó a escribir algo, un cuaderno lleno de nombres, fechas, y el suyo estaba ahí, señor Pérez. No sabemos por qué. Checo sintió un escalofrío, como si una sombra invisible hubiera cruzado el patio. ¿Por qué su nombre estaría en un cuaderno? ¿Qué más escondía don Esteban? Volvió la mirada hacia el anciano, que ahora tarareaba una melodía suave, casi imperceptible. Había algo en él, una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que Checo sentía. Decidió no presionar, no aún. En cambio, se sentó de nuevo junto a don Esteban, fingiendo que la conversación con la enfermera no había sucedido. «Cuénteme más de esos días con mi padre», pidió, su voz cargada de una curiosidad que ahora tenía un filo de sospecha. Don Esteban sonrió,
Pero esta vez, Checo notó un destello en sus ojos, algo que no pudo descifrar. Éramos unos soñadores, tu padre y yo, comenzó el anciano, su voz tejiendo recuerdos con una precisión que parecía ensayada. Pero había secretos, Sergio. Cosas que ni siquiera tu padre quiso contarte. Checo se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué secretos?, preguntó, incapaz de contenerse. Don Esteban lo miró fijamente, y por un instante, el patio, los ancianos, el sol mismo, parecieron desvanecerse. No todo lo que hicimos fue por bondad, dijo el anciano, su voz baja, casi un murmullo. Tu padre y yo tomamos decisiones que nos persiguieron toda la vida. Antes de que Checo pudiera responder, don Esteban cerró los ojos, como si el peso de esas palabras lo hubiera agotado. Vuelve mañana, muchacho. Hay cosas que necesitas saber, pero no aquí, no ahora. Checo, aturdido, asintió, sintiendo que el suelo bajo sus pies se había vuelto inestable. Al levantarse, su mirada se cruzó con la de la enfermera, que lo observaba desde la distancia, con una expresión que gritaba advertencia. Esa noche, de vuelta en la casa de su infancia, Checo no pudo dormir. Las palabras de don Esteban resonaban en su mente como un motor a máxima velocidad. Secretos, decisiones, su nombre en un cuaderno. ¿Quién era realmente este hombre que afirmaba haber sido el salvador de su familia? Y, más importante, ¿qué verdad estaba a punto de desenterrar? Mientras las estrellas brillaban en el cielo de Guadalajara, Checo supo que su visita al hogar de ancianos no había sido una casualidad. El destino lo había llevado allí por una razón, y estaba decidido a descubrirla, sin importar cuán oscura fuera. La noche envolvió Guadalajara en un manto de silencio, roto solo por el canto de los grillos y el lejano ladrido de un perro. Checo Pérez, sentado en el borde de la cama en la casa de su infancia, no podía apartar la mirada de la ventana. Las estrellas, que tantas veces le habían guiado en noches de reflexión tras una carrera, ahora parecían burlarse de él, escondiendo respuestas que necesitaba desesperadamente. Las palabras de don Esteban resonaban en su mente como un eco implacable: honrar el pasado, transformar el presente y correr hacia un futuro donde nadie quedara olvidado. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Jalisco, tiñendo el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en las calles empedradas de Guadalajara. Checo Pérez conducía de regreso al hogar de ancianos, con el cuaderno de don Esteban guardado cuidadosamente en el asiento del copiloto. Las palabras del anciano aún resonaban en su cabeza, pero ahora había una claridad que antes no existía. No se trataba solo de desenterrar el pasado, sino de construir algo nuevo a partir de él. Había pasado la noche hablando con su madre, buscando respuestas sobre aquellos años difíciles que don Esteban había mencionado. Ella, con los ojos humedecidos, confirmó partes de la historia. Un amigo de su padre, un hombre generoso que los ayudó cuando todo parecía perdido. Pero también admitió que había cosas que su esposo nunca compartió, sombras que prefirió llevarse al silencio. Al llegar al hogar, Checo encontró el patio más animado que los días anteriores. Algunos ancianos jugaban dominó bajo un árbol, mientras otros escuchaban un viejo radio que emitía rancheras. La enfermera de la trenza lo recibió con una sonrisa más relajada. Don Esteban lo está esperando, dijo, señalando el pasillo. Checo asintió, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Esta vez no buscaba respuestas dolorosas, sino un camino hacia adelante. Quería que don Esteban supiera que sus sacrificios no habían sido en vano, y que él, Checo, estaba listo para devolver algo de lo que aquel hombre había dado. En la habitación,
Don Esteban estaba sentado en la misma silla junto a la ventana, con el cuaderno cerrado sobre sus piernas. Su rostro, aunque marcado por los años, parecía más ligero, como si haber compartido su verdad con Checo lo hubiera liberado de un peso antiguo. «Buenos días, Sergio», dijo, con una voz más firme que el día anterior. Checo se sentó frente a él, dejando el cuaderno sobre la mesa que los separaba. «Vine a cumplir mi promesa», comenzó, su tono sereno pero decidido. «Quiero que me cuente el resto, no por curiosidad, sino porque siento que es la única manera de cerrar esto para los dos». Don Esteban tomó el cuaderno y lo abrió lentamente, sus dedos recorriendo las páginas con cuidado. «No hay mucho más que contar, muchacho», dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. «Después de que tu padre dejó ese mundo, yo seguí un tiempo más. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Pero cada peso que gané, cada favor que hice, lo usé para ayudar a otros. Familias como la tuya, gente que no tenía a nadie». Hizo una pausa, mirando a Checo con una intensidad que lo hizo contener el aliento. «Escribí sus nombres aquí para no olvidarlos, para recordarme que, aunque hice cosas malas, también hice algo bueno». Checo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. No juzgaba a don Esteban. Entendía que la vida, en aquellos tiempos, no dejaba muchas opciones. «¿Y mi nombre?», preguntó señalando el cuaderno. «¿Por qué está ahí?». El anciano sonrió, una sonrisa que mezclaba orgullo y tristeza. «Porque siempre supe que serías grande, Sergio. Incluso cuando eras un niño, corriendo por el patio con ese brillo en los ojos. Quise asegurarme de que nada de lo que hice te tocara, que pudieras volar sin cadenas». Esas palabras golpearon a Checo con una fuerza inesperada. Pensó en su carrera, en las veces que estuvo a punto de rendirse, en las victorias que dedicó a su familia. Todo eso, de alguna manera, había sido posible gracias a este hombre que ahora lo miraba con una humildad que rompía el corazón. «No sé cómo pagarle lo que hizo», dijo Checo, su voz baja pero firme. «Pero voy a intentarlo, no solo con usted, sino con todos aquí». Don Esteban intentó protestar, pero Checo levantó una mano. «No es negociable. Quiero que este lugar sea más que un refugio. Quiero que sea un hogar de verdad». El anciano lo miró y por primera vez Checo vio lágrimas en sus ojos. «Eres igual a tu padre», murmuró, terco pero con un corazón que no cabe en el pecho. Checo rió suavemente, sintiendo que la tensión entre ellos se disipaba. Pasaron la siguiente hora hablando, no de secretos ni de pasados oscuros, sino de recuerdos más ligeros. Las tardes en las que don Esteban jugaba con Checo en el patio, las bromas que compartía con su padre, el olor a café que llenaba la casa de su madre. Era como si, al fin, pudieran reconstruir un pedazo de lo que el tiempo les había robado. Antes de despedirse, Checo hizo una promesa concreta. «Voy a volver cada vez que pueda», dijo, poniéndose de pie. «Y no solo a visitarlo. Quiero traer música, comida, médicos, todo lo que este lugar necesite, y me aseguraré de que usted tenga un lugar donde se sienta en casa, no solo aquí». Don Esteban asintió, apretando su mano con una fuerza sorprendente para su edad. «Gracias, Sergio. No por lo que harás, sino por escucharme, por no juzgarme». Checo, conmovido, solo pudo asentir, sintiendo que las palabras sobraban. Al salir de la habitación, Checo se reunió con la directora del hogar, una mujer amable que lo escuchó con atención mientras explicaba su plan. Quería financiar mejoras, un comedor más grande, un jardín con bancas nuevas, clases de música y pintura para los ancianos. También habló de contratar más personal
y asegurar que todos tuvieran acceso a atención médica de calidad. La directora, abrumada, le agradeció con los ojos brillosos. «Esto cambiará sus vidas, señor Pérez», dijo. Checo sonrió, pero en su mente solo podía pensar en don Esteban, en su padre, en la deuda que sentía con ellos. Esa tarde, antes de dejar el hogar, Checo pasó un rato más con los ancianos en el patio. Algunos le pedían fotos, otros le contaban historias de cuando veían sus carreras en un televisor viejo. Una anciana, doña Carmen, le tomó la mano y le dijo: «Eres un orgullo, mijo, pero lo que haces aquí, eso es lo que te hace grande». Checo, tocado por sus palabras, sintió una paz que no había experimentado ni en los podios más altos. De regreso a casa, mientras el sol se ponía, Checo reflexionó sobre lo que había vivido en esos días. El encuentro con don Esteban no solo le había revelado un pasado que desconocía, sino que le había dado un propósito nuevo. La Fórmula 1 seguiría siendo su pasión, pero ahora sabía que su legado no estaría solo en las pistas, sino en las vidas que pudiera tocar. Decidió que su próxima visita al hogar sería especial. Traería un grupo de mariachis, comida para todos, y pasaría el día entero con los ancianos, escuchando sus historias, asegurándose de que se sintieran vistos. Esa noche, sentado en el porche de su casa, Checo abrió el cuaderno de don Esteban una última vez. Hojeó las páginas, deteniéndose en los nombres, en las vidas que aquel hombre había ayudado. Cerró el cuaderno y miró al cielo, donde las estrellas brillaban con una calma que ahora sentía dentro de sí. No había más preguntas, solo gratitud. Gratitud por su familia, por don Esteban, por la oportunidad de devolver algo de lo que había recibido. Días después, Checo anunció en una pequeña conferencia de prensa su plan para apoyar hogares de ancianos en México, comenzando por el de Guadalajara. No dio detalles sobre don Esteban, respetando su deseo de permanecer en las sombras. Pero cuando habló, su voz llevaba una convicción que conmovió a todos. «La vida me dio mucho», dijo, «y ahora es mi turno de compartirlo». Los aplausos llenaron la sala, pero para Checo, el verdadero reconocimiento estaba en la sonrisa de don Esteban, en la memoria de su padre, en el calor de su pueblo. El hogar de ancianos, con el tiempo, se transformó. Las paredes se llenaron de colores, el patio de risas y los ancianos de esperanza. Don Esteban, aunque nunca dejó el hogar, recibió una habitación más cómoda y visitas constantes de Checo. Cada vez que llegaba, los dos se sentaban junto a la ventana, hablando de todo y de nada, como si el tiempo no hubiera pasado. Y en cada visita, Checo sentía que honraba no solo a don Esteban, sino a todos los que, con sus sacrificios, le dieron alas para volar. Entonces, ¿hace cuánto no escuchas con el corazón a alguien mayor? Suscríbete para más historias reales que te hacen sentir y pensar.